Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como Jesucristo nos mandó. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, torna conmigo a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo. En el capítulo 2, en versículos 5 y 6, podemos leer: porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en su propio tiempo. Aleluya, bendito sea el leyendo de la palabra de Dios. Quiero hablar con ustedes sobre un asunto muy simple, muy básico. Puede ser un asunto muy profundo también, porque toda la Biblia habla de eso, pero realmente es un asunto muy básico, muy simple. Y ese es el asunto de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el creador de todo el mundo, el universo. Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que hay un Dios, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Esta es la cosa más básica y más fundamental de toda la Biblia y de la fe de Jesucristo. Para ser un cristiano, o para que usted sea un cristiano o una cristiana, es necesario saber quién es Dios. Porque nosotros vivimos en un mundo romano y hemos crecido todos en este mundo romano bajo el liderazgo del gobierno romano y también bajo la impresión de las enseñanzas de la iglesia romana. La iglesia romana se llama católica porque es universal, está impuesto para todos, sobre todos. Entonces todos nosotros en este mundo hemos crecido expuestos a las doctrinas de Roma, que son engaños o engañosas. Y dicho esto, la mentira de Roma, que supongo yo que ha hecho lo más daño en todas las iglesias, a todas las personas que profesan ser cristianos, la doctrina que vino de Roma, que ha hecho lo más muerte, lo más peligro, lo más daño, lo más perdición en las iglesias entre personas que dicen que son cristianos, es la doctrina del diablo que se llama la Trinidad. La Trinidad. La doctrina de la Trinidad viene de Roma, o Roma no la inventó, viene originalmente de Babilonia. La doctrina de la Trinidad enseña que hay un solo Dios, pero en tres personas divinas. Y esas tres personas divinas se llaman Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hay varios problemas con esta doctrina. El primer problema con esta doctrina es que no se encuentra en la Biblia, en ningún lado. Ese es el primer problema. El segundo problema con esta doctrina es que, pues, Dios el Padre es Dios, ¿verdad? Pero Dios el Hijo no es nadie. No existe. Ese Dios no existe. No hay un Dios que podemos leer en la Biblia que se llama Dios el Hijo. Y ese otro Dios, Dios el Espíritu Santo, tampoco existe. No hay tal persona. Dios el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ven conmigo, a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, y podemos ver eso claramente. No es difícil entender de ninguna manera. En Mateo capítulo 1, versículo 20, la Escritura dice: y pensando él en esto, él es José, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado
del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es el Padre del bebé que se formó, que se engendró en el vientre de María, la esposa de José. El Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo solamente tiene un Padre, no tiene dos padres, Dios el Espíritu Santo y Dios el Padre. Dios el Espíritu Santo no existe, no es nadie, es una fábula, es un mito de Babilonia y dado a nosotros por medio de Roma. Pero no viene en la Biblia, no hay ningún Dios en la Biblia que se llama Dios el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, distinto del Padre. Eso es un mito, eso es una mentira. El Espíritu Santo es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ven conmigo a Juan capítulo 14 y voy a mostrarles cómo llamó Jesucristo el Hijo de Dios el Espíritu Santo que estaba en él. Cuando él tenía 30 años, él descendió al río Jordán para ser bautizado por su cuñado Juan el Bautista. Y cuando él fue bautizado, los cielos se abrieron y el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, habló diciendo: este es mi Hijo. Este es mi Hijo en quien tengo mucha complacencia. Oyen a él. Y después Dios ungió su Hijo con su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso Jesucristo se llama Jesús el Cristo. Se llama el Cristo porque Cristo quiere decir el ungido. Y cuando él tenía 30 años, la edad cuando un sacerdote comienza su ministerio, de acuerdo a la ley levitical, la ley, pues no sé cómo decir eso en español, la ley de los levíticos, cuando él tenía 30 años de edad, él fue ungido con el Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo dentro de sí. Y aquí en Juan capítulo 14, comenzando en versículo 8, dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros, y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Padre, perdón. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo llamó Jesucristo el Espíritu Santo que estaba en él? Le llamó el Padre. Y no solamente una vez, muchas veces. Continuamos leyendo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora en mí. Oh, ahí está otra vez. El Padre que mora en mí. Jesucristo no tenía dos espíritus en sí. Un espíritu que se llama Dios el Espíritu y otro espíritu que se llama Dios el Padre. Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo, un Espíritu Santo, el Espíritu de su Padre, porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es Espíritu. Y Dios es Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. No es otro Dios, otra persona, tercera persona de la Trinidad. Ese no existe. Hay solo un Dios, un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios es el Espíritu Santo y el Hijo de Dios es un hombre. Entonces, un Dios y un hombre no pueden ser tres personas. Si sabemos nuestros matemáticos básicos, 1 más 1 no son 3. ¿Okay? No son dos dioses tampoco, porque dice la Biblia que hay un Dios. En el mismo Evangelio de Juan, en capítulo 17, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios,
estaba orando a su Dios. Él dijo en versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Jesucristo mismo, si somos cristianos, creemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo cuando Él estaba orando a su Dios y nuestro Dios, a su Padre y nuestro Padre, Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Dios es el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el solo Dios verdadero, el único Dios verdadero. Él ha dicho en los profetas que no hay otro Dios fuera de Él. El único Dios verdadero es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es Dios el Hijo, es el Hijo de Dios. Él no es, voy a decir eso otra vez, nuestro Señor Jesucristo no es Dios el Hijo. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir las palabras el Hijo de Dios? Pues un hijo, es un bebé varón, humano. Esa es la definición de un hijo, un bebé varón. Como una hija es una bebé hembra. ¿Okay? Un hijo es un bebé varón. El hijo, un bebé varón de Dios, que pertenece a Dios, que fue engendrado por Dios. Dios puso su semilla en el vientre de una virgen de su gente Israel, y ella concibió y dio a luz a un bebé varón. Ese bebé varón era el Hijo de Dios, porque su madre era esa mujer, esa virgen María, y su padre era Dios. Entonces se llama el Hijo de Dios. También en la Escritura se llama el Hijo del Hombre, porque ella fue humana, un ser humano. Un ser humano. Entonces, Jesucristo no es el Dios el Hijo. Dios el Hijo es un mito babilónico. No existe. No hay tal Dios. Dios el Hijo no existe. El Hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. No es Dios el Hijo. Entonces, la doctrina de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, solamente tiene una tercera parte de la verdad. Porque las otras dos partes son mentiras. Son dioses que no existen. Son mitos de Babilonia y no existen y punto. Entonces, si somos cristianos, no podemos adorar dioses que no existen, porque si estamos adorando dioses que no existen, no estamos permaneciendo en la doctrina de Cristo y no tenemos a Dios de acuerdo a la Biblia. Si estamos adorando otros dioses fuera del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que somos idólatras. Y los idólatras, ¿a dónde tendrán su parte? En el lago que arde con fuego y azufre. Ahí serán los idólatras. Entonces, siendo cristianos, tenemos que creer la Escritura, tenemos que creer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La Biblia no dice la palabra era Cristo. La Biblia no dice que la palabra era Jesús. La Biblia no dice que la palabra era el Hijo. La Biblia dice claramente que la palabra era Dios. ¿Quién es Dios? Con un D mayúsculo. Una D mayúsculo. Dios con una D mayúsculo cada vez que se encuentra en la Biblia, ¿a quién significa? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es Él mismo.
En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Es tan fácil, es tan simple. No existe ninguna Trinidad. Las personas que creen en una Trinidad de dioses no conocen a Dios. Están negando el único verdadero Dios y también están negando su Hijo Jesucristo, inventando otro Jesús que supuestamente es otro Dios que estaba con el Padre desde el principio. Pero dice la Biblia que el Hijo de Dios fue hecho por una mujer. En Gálatas 4:4, déjenme leerlo para ustedes. En Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia: mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley. El Hijo de Dios fue hecho de una mujer. Él comenzó a existir cuando fue concebido en el vientre de su madre, como tú y yo. Nosotros no existíamos antes que existíamos, y tampoco el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no estaba con su Padre antes que Él fue nacido. Desde el principio del mundo, Dios el Padre, creó todas las cosas por sí mismo. En Isaías, capítulo 44, y versículo 24, dice: así dice el Señor, tu Redentor y Formador tuyo desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, solo por mí mismo, solo por mí mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera sentencia de la Biblia. Dios creó todas las cosas por sí mismo. No había nadie con Él ayudándole. Él no tenía ningún mediador para ayudarle a crear todas las cosas. Dios creó todas las cosas por sí mismo, y su Hijo Jesucristo fue nacido 4,000 años después, 2,000 años antes de ahora. En el nombre de Jesucristo te doy estas cosas. Si tienes preguntas, aquí estoy. Si quieres disputar o arguir o contender, no vas a encontrar aquí lo que quieres. Pero si quieres la verdad de la palabra de Dios, yo estoy aquí y dispuesto para compartir contigo la verdad de la doctrina de Cristo. Espero que este video, esta palabra de Dios te ha bendecido, y estoy aquí para servirte en el nombre de Jesucristo. Amén.